Empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Sefer Yoshua, en Perek Yod Aleph, donde nosotros vamos a ver la conquista por parte de Yoshua y Am Israel de todo lo que es el norte de Eretz Israel, como pueden ver acá en el mapa. Un poquitito vamos a hacer un paneo inicial y después de eso vamos a ver qué fue lo que sucedió. Nosotros sabemos, como ya vimos, que Am Israel entró por el sur, ¿sí? A la altura de Jericó. Lo primero que conquistó fue Jericó, después fue Ai, después vimos los 5 Melahim que se reunieron para luchar contra Am Israel. Entonces Yoshua capturó a estos 5 reyes. Estos reyes en verdad habían peleado contra los Gibonim, que habían hecho las paces con Am Israel, pero Yoshua, para cumplir con su compromiso, salió a luchar contra ellos. ¿Está bien? Con el rey de Jerusalén a la cabeza, y entonces los conquistaron. La conquista que vamos a ver ahora en este Perek fue muchísimo más grande, y vamos a ver a futuro que nos va a explicar en profundidad, por decirlo de alguna manera, la importancia de un lugar que varias veces a lo largo de la historia de Am Israel en el Tanaj se repite como un lugar central. Pero básicamente, si nosotros nos queremos ubicar, tenemos al Yardén, que desciende de norte a sur, ¿sí? Ven la flecha, tenemos al Kineret, ¿está bien? Y al Yardén, que sigue su recorrido hasta el Yam HaMelech. Acá tenemos un corte del norte, ¿sí? Centro-norte de Eretz Israel. Entonces, Hatzor, la que estoy marcando acá, va a ser la ciudad que se va, digamos, a poner a la cabeza de esta organización en contra de Am Israel, y todos los reyes del norte se van a unir para luchar contra Yoshua y Am Israel. Entonces, esta conquista va a ser mucho más ruidosa, mucho más potente, mucho más fuerte que lo que sucedió hasta ahora, ¿está bien? Con todos los milagros que habían pasado, a pesar de que Yoshua dijo, detuvo al sol y a la luna, y que, como dijimos, que no existió un día en el que Borolam le hiciera caso a un ser humano a ese nivel. De todas formas, esta conquista va a hacer mucho más ruido, ¿está bien? Porque se conquistó a muchos más reyes. ¿Sí? Vamos a ir yendo y viniendo del Tanaj al mapa para ir guiándonos. Vaikishmoa Yavin Melech Hatzor. Y fue cuando escuchó Yavin al rey de Hatzor, Vayishlach Eliobab Melech Madón, Melech Shimron, Melech Achshaf. Y mandó a llamar a Yobab, el rey de Madón, al rey de Shimron y al Melech de Achshaf. Si quieren, acá tenemos Shimron, ¿sí? ¿La ven? ¿Sí? Acá tenemos Hatzor, dijimos que fue el que armó y originó toda la idea, que son dos a los que hace referencia acá el paso. Vela Melahim Ayer Misefón, y llamó a todos los reyes que estaban al norte de Eretz Israel. Bahar, en la montaña, Ubaharabá, en la llanura, Negev, Kinarot, al sur de Kineret. Vamos, volvemos al mapa. Kineret es el Yam Kineret, ¿sí? Sabemos que se llama Kineret, como dice la Guimará, porque tiene forma de Kinor, tiene forma de arpa, y Kinarot quedaba al lado del Kineret, sobre el Kineret, por eso se llamaba Kinarot, y esto era toda la zona del sur. Este rey gobernaba todo el sur de Kinarot, todo este territorio, y se sumó al rey de Hatzor, eran vecinos, ¿sí? Para luchar contra Am Israel. Ubashefea, ¿está bien? Y en la llanura, Unafot Dor Miyam, y en Nafot Dor, ¿está bien? Al oeste. A Kenaanim y Mizrach Miyam eran los Kenaanim, desde el este al oeste, o sea, todo el ancho de Eretz Israel, en el norte, ¿sí? Todo el ancho, ocupando todo el ancho de Eretz Israel. Vea Emorí, Vea Hití, Vea Perizí, Vea Ibusí, Bahar, los Emorim, Hitim, Perizim y Yebusim, Bahar en la montaña, ¿sí? Al norte tenemos montaña, toda la zona del Hermón, ¿está bien? Vea Jivita, Hat Hermón, Beretz Amitzpah. Y los Jivim, que los Gibonim se acuerdan eran de los Jivim, debajo
directamente del monte Hermón, Be Eretz a Mitzpah, en la zona de Mitzpah. O sea que estamos hablando de la colaboración. A la cabeza iba el rey de Hatzor, sumó al rey de Shimrón y algunos más, que no figuran acá en el mapa, al rey de Kinarot, que supongamos que toda esta zona del Kineret era una zona muy fructífera, tenía riego, tenía agua, ¿está bien? Después tenemos a todos los que estaban en el norte, en la zona montañosa, ¿sí? Y a los que estaban debajo del Hermón. Todos esos reyes básicamente ocupaban toda esa franja norte, desde el Jardín hasta el mar Mediterráneo. Encontramos de vuelta a los 6 pueblos, los Kenanim, Memorim, Gitim, Perizí, Yebusí y los Jivim. Como ya dijimos, los Girgashim se fueron, pero entonces estaban todos los pueblos y se unieron, se conjugaron para luchar contra Am Israel. Y tenemos que entender que esta batalla fue mucho más grande que la anterior que libró Yehoshua. Salieron ellos con todo su ejército. Amrab, Cajol ayer al Sefatayam. Un pueblo muy grande, como la arena, la cantidad, como la arena que podemos encontrar en la orilla del mar. La Rob, eran demasiados. Jesús Barreje Meod. Y acá encontramos un detalle que hasta ahora no habíamos visto. ¿Cuál es ese detalle que hasta ahora no habíamos visto? Sus Barreje, caballos y carruajes. Los caballos y carruajes vuelven a aparecer en la historia desde Mitzrayim. Sí, Egipto era una potencia en todo lo que tenía que ver con los caballos, por eso la Torá en la perashá de esta semana pasada dice que el rey no podía aumentar en caballos para no llevar a Israel a buscar caballos a Egipto, y no teníamos que volver a Mitzrayim, ¿está bien? Y tenemos que ubicarnos y entender que en esa época donde se luchaba cuerpo a cuerpo y lo que manejaba las guerras era la infantería, los hombres de a pie, de pronto tener un caballo y tener carruajes te convertía en un ejército poderoso. Entonces, estos ejércitos, además de ser numerosos, las batallas contra Jericó y contra Ai habían sido cuerpo a cuerpo. No había un desarrollo tecnológico, por decirlo de alguna manera, para esos tiempos muy avanzado. Estos reyes del norte tenían un ejército de avanzada, que en esa época eran los caballos y los carruajes. Pero prestémosle atención a eso porque es muy importante para lo que va a pasar después. Estos reyes tenían, a diferencia de los otros, los caballos y los carruajes. Vaivadu kola melajimael, se reunieron todos estos reyes. Vayabou, Vayahanu Yahdab el Memerón, y se reunieron juntos en Memerón, Leilahem y Israel, para luchar con Am Israel. O sea, esa fue la batalla central, el lugar aproximado siempre, ¿sí? Que tenemos acá indicado de Memerón, ¿sí? Sería un poco al norte de la zona del Kineret, al noroeste del Kineret. Este fue el lugar desde donde se unieron y fue la batalla central y principal. Vayomer Adonai el Yoshua. Y le dice Borolam a Yoshua, como dijimos recién, Borolam siempre aparece y le da fuerza a Yoshua, pero ahora Yoshua realmente necesitaba fuerza, porque era hermosa la promesa, los milagros que habían sucedido eran fuera de lo común, pero ahora no era una lucha cuerpo a cuerpo, no era mano a mano. Ellos tenían tecnología que Am Israel no tenía. Este momento en el que aparecieron el Sus Barreje, los caballos y los carruajes, los retrotrajo 40 años atrás, cuando los Mitzrim los perseguían entrando al Yom Suf. Y entonces es como que la memoria colectiva empezó a decir, uy, che, mirá, los egipcios nos persiguieron, es verdad, terminaron mal, pero eran un ejército poderoso. Ahora también este es un ejército fuerte, ¿qué hacemos? Entonces ahí es que Borolam va a apuntalar, a sostener el ánimo de Yoshua. Y le dice, Altidami Peneem, no les temas. Kimahar Kaet Azot, porque mañana a esta hora, ¿cuánto vas a demorar? Un día. Anoji notenet kulam halalim lifnei Israel. Yo voy a hacer que todos caigan, perdón por la expresión, muertos, cadáveres delante de Am Israel. Y Borolam le ordena a Yoshua, y esto es un punto central para destacar en este Perek. Hay dos puntos que son centrales. Uno es el que vamos a ver ahora. Etzuseem teaker vet markebotem tisrof baesh. Los caballos tenés literalmente que arrancar. Ahora vamos a ver a qué se refiere arrancar.
Ven Markebotem, Tisrof Baesh, y los carruajes tenés que quemar. Dice el Metzudat David, y así explican todos los Mefarshim, que es Teaker, que es lo que había que arrancar. Tazira Ikar. Teaker viene de Ikar, de raíz. Arrancar es arrancar algo de raíz. Arrancarle lo que hace distinto, especial al caballo. Cuando Jajamim, cuando la Torá define al Mashiach, dice, Oserila Kefenirobe la Soreká venía tono. Cuando venga el Mashiach va a atar su burro a una vid. Eso representa la abundancia, porque la vid, que es una planta con un tronco muy frágil, va a ser tan fuerte que se va a poder atar un burro. Pero el Mashiach es Anier Rojeva la Jamor. Es un pobre que monta sobre un burro. El burro es un animal de trabajo. El burro representa la paz, representa la abundancia. El caballo representa la guerra. Si nosotros nos fijamos a los grandes guerreros cuando se los pinta en los cuadros en la antigüedad, van montados en caballos y preparados con sus armas, y la imagen del líder de Am Israel no es esa. Por la que la imagen del líder de Am Israel no es un rey guerrero que busca fama, que busca poder, que busca riqueza, que busca conquistar, sino que lo que busca es el desarrollo hacia adentro, que su pueblo esté bien, que su pueblo esté cómodo, que su pueblo tenga verajá. Entonces al Mashiach se lo representa montado en un burro, porque el burro es un animal de trabajo que representa la abundancia, mientras que el caballo es un animal que representa la guerra, la fuerza, el caballo desbocado que va corriendo, corriendo, corriendo y pierde el control. Entonces, Borelán le dice a Yoshua, mirá, lo bejair, lo bejoach, kim berují. Como dice el Naví, no necesitas ejército, no necesitas poder, lo único que necesitas es mi espíritu, mi palabra. Si yo te estoy acompañando, olvídate. Entonces se corría el riesgo de que Am Israel, al ver esta nueva arma, la posibilidad de quedarse con estos carruajes y estos caballos de los enemigos, dijeran, bueno, los sumamos y eso nos va a ayudar en la conquista. Entonces Borolam le dice, no se queden con nada de eso. No se queden con ninguna de las armas de los Kenaanim, de estos 6 pueblos. ¿Por qué? Porque la conquista que ustedes van a hacer va a ser de manera milagrosa. No dependen del armamento que tengan. Entonces, ¿qué es lo que le ordenó hacer? Aunque suene fuerte. Ratzal Omar, Sheichrota Raglaim, Shema Ikarbe y Esolda Behema. Le tenía que cortar las patas a los caballos. Los caballos quedaron vivos, pero les cortó las patas. Hay quienes explican que les cortó, llamémosle, lo que sería el pie, la pezuña. Entonces ya el caballo no podía correr así a lo bruto, por decirlo de alguna manera. Y los carruajes también había que quemarlos porque, como dijimos, representaban el poderío militar. Borolán le dice, no necesitan del poderío militar, no envidien nada de esa fuerza que tienen estos Kenaanim, porque el que manda y el que maneja los hilos de las marionetas soy yo. Vayavoy Yoshua Bejolama Milhamá y Moaleem. Y fue Yoshua con todos los guerreros contra ellos. Al Memedón Pitom, contra Memedón de repente. Vayiperú Bahem. Y los atacaron. Vayitenem Adonai Beyad Israel. Y Borolán los entregó en manos de Am Israel. Vayakum Vayerdefum al Sidón Rabba. Y los persiguieron hasta Sidón Rabba. Si compartimos el mapa, ¿está bien? Nosotros es el norte de Israel y es el sur del Líbano, ¿está bien? Había una ciudad que se llamaba Sidón, que es de la época del Tanaj, ¿sí? Sidonim, figuran en la Torá, ¿está bien? Entonces, hasta Sidón Rabá, los persiguieron desde Memerón hasta el sur del Líbano, el límite de lo que es Israel hoy en día, ¿está bien? ¿Sí? Y miremos este lugar, Misrefot Maim, ahora vamos a ver qué es. Esperen que tengo que salir, ahí está, ya le estoy agarrando la mano, me estoy volviendo experto. Vead Misrefot Maim, hasta Misrefot Maim. ¿Qué es Misrefot Maim? Misrefot significa literalmente quemar. Y Maim es agua, quemar agua. ¿Qué es quemar agua? Rashi nos explica, en nombre de Jonathan Ben Uziel, del Jonathan, Hartze Yamá. Son surcos para traer el agua de mar. Eran salinas de mar. Se armaban canales, a esos canales se desviaba el agua del mar. Como había poco caudal de agua, poco líquido, ese agua con el calor del sol se evaporaba, quedaba la sal, ¿bien?
y esa sal después se utilizaba. ¿Está bien? Entonces por eso se llamaba Misrefot Maim, el lugar donde quemaban el agua, donde hacían que el agua se evaporara para que quedara la sal. Vead Bikat Mitzpe Mizraja, y hasta el este de Bikat Mitzpe, Vayakum al Bilti Shilaem Sarid, y los castigaron, los destruyeron hasta que no quedó resto de todos estos pueblos. Y acá estamos, acá tenemos Bikat Mitzpe Mizraja, o sea, que Israel venía desde el sur, se habían aliado el rey de Hatzor, el rey de Kinarot, que gobernaba toda esta zona, el rey de Shimrón, ¿está bien? Y en Memerom se encontraron y fue la batalla, y ahí el grupo que atacó a los Kenaanim se dividió en 3 secciones. Una sección que persiguió a los que volvían a Sidón, otra sección que atacó a los que escapaban en dirección a Misrefot Maim, y otra sección a los que fueron a Bikat Mitzpe Mizraja, ¿sí? Para verlo en el mapa. Vayas laem Yoshua kasher amarlo Adonai. Y Yoshua cumplió con la orden de Boreolam. Etzuseem y Kerbet Markeoteem Saraf Baesh. Destruyó todo el armamento. ¿Por qué? Porque demostró que este concepto que Boreolam les quería transmitir estaba siendo asimilado por Am Israel. Nosotros no vamos a ganar, a conquistar Eretz Israel por nuestro poderío militar, sino por la ayuda de Boreolam. Y después de la guerra, como vimos anteriormente, ¿sí? Yoshua va a retroceder después de la batalla y haber vencido a los Kenaanim y va a ir conquistando todas estas ciudades que lo atacaron. Vamos a ver ahora que Hatzor, que fue la que capitaneó, la que comandó este ataque y lo organizó, Yoshua la destruyó absolutamente. ¿Para qué? Para dejar un mensaje. Miren, señores, el que se mete con Am Israel pierde. Tenían la mitzvah de destruir a todos, Lote Hayé con Neyamá, como ya explicamos, que el que decidía quedarse a hacer Abodá Zará en Eretz Israel no tenía lugar. Boreolam no le daban lugar, entonces por eso volvió y destruyó esta ciudad, para dejar el mensaje claro. Si para perseguirlos no usaban caballos, no. O sea, a ver, normalmente la batalla era a pie, el grueso del ejército iba a pie, era infantería. A ver, un ejército con carruajes, por ejemplo, el Naví cuenta más adelante sobre Sisera, que era un gran ejército, y el gran ejército eran 900 carruajes. ¿Está bien? O sea que había carruajes, pero si en la batalla Boreolam hace que ellos los puedan destruir, entonces ya está. El resto del pueblo se desbanda, se empieza a escapar y se van como pueden, se van a pie. No es que cada uno tenía su propio caballo y su propio carruaje. No es que cada uno iba en un Audi. Está bien a la guerra. Entonces Yoshua va a volver, va a retroceder. A ver, un minuto. Ahí estamos. Para conquistar Hatzor y destruirlo. Vayasho Yoshua Baet Aiba el Kodet Hatzor Baet Malkai Kabeharer. Volvió Yoshua en ese momento, conquistó Hatzor y al rey. Y Hatzor le fanim y Rosh Kola Mamlajota L. Porque Hatzor en su momento había sido cabecilla de todos estos pueblos, naciones. Como dijimos, eran ciudades-estados. Cuando una de ellas era más poderosa que la otra, todas las demás le tributaban, le daban honores, sí, mi señor rey, ¿está bien? Y después cada una iba buscando su fuerza y su independencia para poder manejar su propia situación. Vayacuet con la Nefesh Yosherba le Fijerev, y mataron a todos los Kenanim que vivían ahí, a Harem, los destruyeron, lo notar con Neyamá, no queda nadie, Vet Hatzor Saraf Baesh, y Hatzor la destruyó, la incendió, a diferencia de las otras ciudades, que es lo que dice el Pasuk, Bet Kolarea Melahim Ele, y el resto de las ciudades, Bet Kol Malhem, y a todos los reyes, Lahad y Yoshua, los conquistó Yoshua. Vayakem le Fijerev, los mató, Ejerimotam los destruyó, Kayer Siva Moshe Beadona, y como le ordenó Moshe, el Ebe de Hashem, a Yoshua, que le dice, como dijimos, dice en la Torá, Lote Hayek con Neyamá, no se podía dejar a ningún Kenaní con vida, una vez que ya les había dado la opción de irse, como pasó con el Girgashit, o de convertirse para aquel que quisiera, como por ejemplo pasó con los Gibonim, que le hicieron por izquierda, pero se convirtieron. O hicieron un pacto, no fue una conversión completa, ¿sí? Arrakole Arima Omdot Altilam los Serafam Israel. Pero las ciudades que habían quedado en pie no las destruyeron
las usaron para seguir habitando ellos. Zulati et Hatzor levadá Sarafi Yoshua. Únicamente Hatzor la destruyó completamente. Entonces, vamos a seguir un par de pesukim. Bejol Shelale Arima él le beabemaba Zezula en Bene Israel, y todo el botín y los animales se los llevó a Israel. Raket Kola Adami Kulefijerem Adishmidam Otam. Destruyeron a todos los humanos. Lo Ishiru con le llama, no dejaron a nadie con vida. Kayer Sivá Adonai et Moshe Abdo, Ken Sivá Moshe Yoshua. Como le ordenó Hashem a Moshe, Moshe le transmitió esa orden a Yoshua. Vejenasai Yoshua, y lo cumplió Yoshua. Lo decir Dabar Mikol Ayer Sivá Adonai et Moshe. No dejó de cumplir nada de lo que Borolem le había indicado a Moshe Rabbeinu. Como dijimos, Hatzor fue la única que quemaron. ¿Por qué quemaron únicamente Hatzor? Porque Hatzor fue la que encabezó la batalla, fue el rey de Hatzor, fue el que empezó a organizar a todos los Kenanim del norte, y además, como dijo recién el Pasuk, anteriormente Hatzor había sido una ciudad importante, era una ciudad que había controlado toda la zona, entonces era emblemática, representaba el poder. Entonces Yoshua al venir y pisotear ese poder antiguo, estaba diciendo, señores, nosotros acá llegamos y pisamos firme, vinimos a conquistar y vamos a barrer con todo. ¿Quedó claro? Vayikaj Yoshua et kol haaretz hazot, y tomó Yoshua toda esa tierra, Ahar, Beet kol hanegev, Beet kol eretz Goshen, Beet hashefela, Beet ha'arava, Beetar Israel, Ushfelotea. Conquistó la montaña hasta el sur. ¿Está bien? Las llanuras y los valles, todo eso lo conquistó. O sea que en resumen, Yoshua ya prácticamente estaba conquistando la mayoría de Eretz Israel. Jericó y Ai fue parte de la conquista del sur. Todo esto es parte de la gran conquista del norte. Y como dijimos, fue más grande esta segunda conquista que la anterior. Minare Jalaka Ole Seir, Bealba Algal Bebikata Lebanon. Tajatar Germón, Betkol Margem Lajad, Bayakem Baimitem. Vamos, un minuto, ahí voy, préstenme atención. Ahí voy, ya voy con los chats. Minare Jalaka Ole Seir. Si nosotros sabemos que Seir, para ubicarnos, Esab, nuestros hermanos, estarían acá abajo. ¿Está bien? Y hay una zona montañosa que va entre Seir y Eretz Israel. Y el Lebanón es acá arriba. O sea que el Naví nos está diciendo que la conquista fue en todo el ancho, desde acá abajo hasta acá arriba. Son los límites inferior y superior. Ahí voy con el chat que está on fire. Leo el pasuk. Minar Jalaka Ole Seir, Badba al Gad, Ubicata Lebanón, desde la montaña que va para Seir, que queda al sur, hasta Baal Gad, que queda en el Líbano, Tajatar Germón, debajo del Germón, que queda en lo que es Siria, ¿sí? Hacia la derecha, y conquistó a todos los reyes y, como dijimos, los mató. Un minuto, vamos con el chat. A todos, sí, a todos se les dio la opción de irse o de convertirse. Yoshua, habíamos dicho, si no están las grabaciones en YouTube, somos famosos, que Yoshua mandó los emisarios con 3 mensajes. Primer mensaje, quiere irse, váyase. Quiere convertirse, se hace goy, que no hace Avodat Zará, sigue siendo goy, come hamburguesa de McDonald's Taref, de Burger King, ¿está bien? Pero no hace Avodat Zará. Puede, y se queda con nosotros. Después iba a tributar, pagaba impuestos. Si no, si usted se quiere quedar acá representando a la Avodat Zará, esta es una lucha sin cuartel, a muerte. ¿Está bien? Ah, listo, perfecto. Había más respuestas que preguntas. Está bueno. Entonces, la primera cuestión que nos está diciendo este Perek, la primera enseñanza que nos deja, que Borolán le dice a Yoshua, destruyan todo lo que tiene que ver con el armamento, con el poderío militar. ¿Por qué? Porque ustedes no dependen del poderío militar, están en manos de Borolán. Si nosotros nos entregamos en manos de Borolán, si entendemos que todo viene de él, que él es el que nos apoya, que él es el que nos sostiene, entonces Borolán está ahí sosteniéndonos. Y ahora tenemos en este pasuk algo muy fuerte y polémico. Sabemos que Yoshua era el sucesor de Moshe Rabbeinu, y como dijimos recién, lo decir Dabar no dejó de cumplir ninguna de las órdenes que dio Moshe, y Yoshua lo cumplió a la perfección. Borolán le dijo
Tenés que ser Hazak Be'ematz. Vimos en el Perek anterior, Yoshua detuvo el sol, detuvo la luna. Pero el Tanaj es absolutamente imparcial. Borolam es imparcial y no tiene miedo de dos cosas. Primero, no tiene miedo de marcarnos los errores de las grandes personalidades. Muchas veces en los libros de historia se acostumbra a creer que los próceres eran seres humanos de otra madera. Fueron creados en otro planeta y fueron importados a la Tierra. Sean los próceres de cualquier país, ¿sí? No hay diferencia. La Torá no tiene problema en indicarnos el error. Y segundo, vemos acá que un líder tan grande como Yoshua, que tenía este poder de detener el sol y que Borolam le escuche, también podía cometer errores. O sea que era una gran persona de carne y hueso. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Torá? Que es un error creer que nuestros abot, que Moshe Rabbeinu, que Yoshua eran seres de otro planeta, que estaban hechos de otra madera, de otro material, y a lo que nosotros nunca podemos aspirar. Nosotros tenemos que saber que los líderes de Am Israel eran personas como nosotros, de carne y hueso, que tenían las mismas pruebas, que tenían los mismos desafíos y que los fueron superando a lo largo de la vida. Y cuando la Torá nos destaca un error de la personalidad, no tenemos que cerrar los ojos y decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Tenemos que entender qué fue lo que pasó. Y subyacentemente darnos cuenta de que llegó a esa perfección porque trabajó y hubo una pequeña falla. Nosotros también tenemos la posibilidad de llegar a esa perfección si empezamos a resolver todas las pequeñas fallas que tenemos. Entonces el pasuk nos dice que Yamim Rabim Asai Yoshua et kol hamelachim ha'ele milchama. Durante mucho tiempo Yoshua luchó contra estos reyes. Dice Rashi, que quiere decir que mucho tiempo, Bignutos y Perakatú. El Tanaj nos habla en contra, nos habla destacando un error de Yoshua. Él quería que la conquista se demorara para vivir más tiempo, porque como dijimos atrás, le dijo, Beatatan Gilena Otam, vos vas a ser el que les haga heredar la tierra. Entonces Yoshua dijo, mientras no terminen de heredar la tierra, yo voy a vivir. Entonces pisó el acelerador, fue con todas las ganas, empezó a conquistó, y cuando ya estaba cerca del final, levantó el pie del acelerador. No frenó, pero sí levantó el pie. Vayamos más lento, ganemos tiempo. Entonces nos dice Boreolam, para Yoshua, en la categoría en la que él estaba, se computó como un error. ¿Por qué? Porque la persona no tiene que hacer este tipo de cálculos. Boreolam le dio a Yoshua una misión, y Yoshua tenía que cumplirla. Bueno, pero después de cumplir con esa misión, ya está, se terminó mi tiempo en este mundo. Perfecto, es la voluntad de Boreolam, con lo difícil que nos puede sonar. A diferencia de Yoshua, nosotros encontramos que cuando Moshe Rabbeinu va a pelear contra Midian, Boreolam le dice, anda a luchar contra Midian y a Jarte a Sefer Ameja. Y después de eso, ya está, es tu última misión en el mundo, vas a morir. Moshe, en lugar de ganar tiempo, le cambió la orden a Am Israel para que quisieran ir. Porque Boreolam le dijo a Moshe, andá y poné Nikmat Bene Israel, vengate de los Midianim por lo que le hicieron a Am Israel. Entonces Moshe dijo, si yo les digo que se vengan por lo que le hicieron a ellos, y ellos se enteran de que cuando termine esta guerra yo me voy del mundo, no van a querer ir. Entonces Moshe cambió y dijo, la tet nikmat Hashem b'Midian, esta es la venganza de Boreolam, no se puede demorar. O sea que a diferencia de Yoshua, a Moshe Rabbeinu también se le dijo, cumplí con una misión y acabás tu tiempo en esta tierra, y Moshe fue hasta el final. Yoshua, en la categoría en la que estaba, en la grandeza que tenía, después de los milagros que vimos que había hecho, Boreolam, el hecho de levantar el pie del acelerador y querer demorar la conquista y finalizar con su misión, se lo computó como un error. Lo Yetahir Asher Ishlim al Bene Israel, no hubo ninguna ciudad que intentó hacer las paces. Dijimos que Yoshua mandó esa opción. Nadie quiso. Biltía Jibillo llevé Gibón. Sino con los Gibonim como vimos. Etacol la Juba Milhamá. Todo fue conquistado en la guerra. ¿Por qué? Kimeta Adonai Ayetá. Porque esto lo organizó Boreolam. Lejazek et libam mikata milhamá et Israel. Y endureció el corazón de los Kenanim para luchar contra Israel. Lemana Harimam. Leviltiot laem tejiná.
para destruirlos y que a Israel no les tuviera lástima. Mirá, te viene a atacar, defendete. Kilemana Shmidam Kasher Sibad Noy Moshe, para destruirlos como le ordenó Boreolam a Moshe. Vayavoy Yoshua Baetaí, fue Yoshua en ese momento, seguimos con la conquista. Vayajareteta Anakim Minaar, Mina Hebrón, Min Debir, Minanab, Umikol Arieuda. Y mató, limpió, sacó a todos los gigantes que vivían en Hebrón, en Debir, en Anab y en toda la zona de Yehudá, que es el sur de Israel, Umikol Israel y de todas las montañas de Israel. Y Mareem Jerimam Yoshua, junto con las ciudades, destruyó Yoshua también a todos estos gigantes. Lo notaran aquí en Beretz Bene Israel, no quedaron gigantes en Israel. Rak Beazá, Berat, Ubashdod, Nisharu. Únicamente en Azá, que es Gaza de hoy en día, Gat, también era una zona, o sea, toda esa zona, Azá, Gat y Ashdod, es zona que estaba bajo control de los Pelishtim, de los filisteos. Entonces toda esa zona Yoshua no la terminó de conquistar, por eso no pudo exterminar a esos gigantes. Entre los gigantes que quedaron ahí estaba el famoso y no querido Goliat, ¿sí? El de la piedra cuando había Melech. Bueno, por eso el Pasuk nos dice que en esa zona de los Pelishtim quedaron gigantes. Vayikaj Yoshua kol haaretz v'kol asher diber Adonai el Moshe. Y tomó Yoshua toda la tierra como le ordenó Boreolam a Moshe. Vayitenei Yoshua le najalale Israel. Y se le entregó a Yoshua como herencia a Israel, que Majlekotam le Shivtehem, de acuerdo a la división por tribus, Vehaaretz Shaketam y Milhama. Y la tierra se tranquilizó, se frenaron las guerras. Empezaron a ocupar prácticamente toda la tierra. Había zonas que quedaron pendientes, lo vamos a ver en los próximos Perakim, pero básicamente había 31 reyes Kenaanim, como dijimos al principio, eran ciudades-estado, y esas 31 ciudades-estado, esos 31 reyes, Yoshua los conquistó. ¿Por qué quedaron esos gigantes? Porque esa zona que pertenecía a los Pelishtim todavía quedó pendiente para la conquista. No estaba todo absolutamente conquistado. Había zonas que quedaron, por decirlo de alguna manera, en el haber, ¿sí? Quedaba pendiente que a Israel las terminara de conquistar. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en los próximos Perakim. El Perek que viene, después se conquistaron, sí, pero fue muy difícil mantenerlas. Vamos a ver cuando termina Yoshua y empieza toda la época de los Shofetim, de los jueces, que fueron los líderes que vinieron después, entonces constantemente había problemas con los Pelishtim. Es como que esos pueblos que quedaron y que no terminaron de echar, siguieron recuperando su autonomía. Y de vez en cuando levantaban la cabeza en contra de Am Israel. A ver.